Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, para los que recién han llegado a la Santa Misa, estamos celebrando el cuarto domingo de Cuaresma y se lo conoce como el domingo de la alegría, el domingo letare. Letare es una palabra latina que justamente significa de alegría, ¿no? Alegría. El día de hoy quisiera compartirles una pequeña reflexión sobre la alegría, basado todo esto en las lecturas del día de hoy, sobre todo en el Evangelio. Primero, pongamos como en silencio el teléfono. Vamos a poner en silencio el teléfono. Si ven que es una ancianita, por favor, algún jovencito, acérquese a ayudarle, porque a veces ellas no saben, y están ahí que le peguen, que le mueven para aquí, para acá, y no se les apaga, no se les cae. Entonces, si hay un jovencito cercano, acérquese y dígale, yo le ayudo. Es una obra de caridad inclusive. No tengan vergüenza y hagan. Listo. Ahora sí, pongamos los elementos sobre la mesa, digamos así, los elementos que vamos a mirar el día de hoy, y vamos a analizarlos para luego entender en qué consiste esta alegría del día de hoy. Entonces ponemos la mesa y encima de la mesa ponemos a 4 participantes. Tienen que grabarse esto, ¿ya? 4 participantes. El primero es la alegría, el segundo es la tristeza, el tercero es el temor y el cuarto es la envidia. ¿Ya se olvidaron? Seguro. Bueno, veamos, repitamos ahora otra vez. El primero es alegría, el segundo, tristeza, el tercero, y el cuarto, la envidia. Listo. La alegría. Comencemos con lo que vamos a terminar, pero vamos a comenzar con la alegría de manera negativa. Hay alegrías malas. Hay alegrías que no son auténticas, verdaderas. Lo que le pasó al hijo pródigo. ¿Qué pasó con él? Dijo, uy, tengo una herencia, tengo dinero, tengo mucho con lo que puedo disfrutar. Lo que nos dice el mundo afuera, ¿no? ¿Cuántos días dura la vida? Solamente dura 4 días, así que compra todo lo que puedas, ¿no? Disfruta, el placer. Haz todo lo que a ti se te dé la gana. Come lo que más te guste. No te importe los demás, solamente haz lo que alimente tu aparente alegría. Y este hijo, ¿qué hizo? Cogió sus cosas y se fue. Y se gastaba ahí. Imagínense al hijo gastando el dinero. Como un hombre con mucho dinero que está, digamos, aquí Pedro Vicente llega y dice, yo tengo de todo, y se va a los mejores restaurantes, se va a los mejores bares, compra las mejores botellas de licor, se encuentra con las mejores chicas porque supuestamente con el dinero las atrae, y aquí y acá y hace todo lo que quiere. Pasa un tiempo y este hombre está en la miseria. Primera cosa, la alegría, pero la negativa. Hay alegrías aparentes que no son reales. Hay alegrías que nos llevan a la miseria. Uy, por un momento de placer, dice San Agustín, por un segundo de placer, por un segundo de alegría, de felicidad, dice él, luego una eternidad de sufrimiento, de miseria, refiriéndose a vivir en esta vida solo como una especie de alegría morbosa, una alegría pasional, sentimentalista solamente. Entonces, esta alegría negativa de la que estoy hablando, a esta hay que rechazar. No podemos quedarnos con una alegría que nos lleva a la miseria. Todo pecado tiene algo de alegría, ¿o no? Por supuesto, o si no, no nos gustaría pecar. Tiene algo, tiene un beneficio, tiene algo allí. Es como una especie de azúcar, ¿no? Uy, qué rico. Todo pecado presenta cualquier pecado y te vas a dar cuenta que tiene algo de eso, inclusive el suicidio. ¿Qué es el suicidio? Ya no quiero sufrir más y entonces que cese mi vida. Es decir, que quiere apartar de esta persona el sufrimiento para buscar de alguna manera ya una tranquilidad, una alegría supuesta, ¿no? Entonces, primera cosa, la alegría, la falsa. ¿Cuál es el otro elemento que está sobre la mesa?
La tristeza. La tristeza. La tristeza también, como la alegría, hay negativa. Hay una tristeza que nos aleja de Dios. Hay una tristeza que nos embriaga el alma y que la deja como dorombola, la deja como mareada. Hay una tristeza que nos quita la esperanza, nos hace mirar el futuro. Mejor dicho, ni siquiera se mira el futuro cuando uno está triste, solamente mira el presente y lo mira de manera deplorable, lo mira así como: ¿qué es esto? ¿Ya para qué? Si se fue, se me fue. O llegó, vino, ¿qué está aquí? Y uno se vuelve triste en el pecado, con las personas, con las cosas, y ahora actualmente muchas veces con los animales. Se muere un animal y uno ya está como que se le ha ido la vida. Y entonces hay una tristeza que nos daña interiormente. ¿Cómo diferenciar esta tristeza de la tristeza? Ahora voy a hablar de una tristeza buena, una tristeza santa. ¿Cómo diferenciar estas dos? La tristeza buena, la tristeza santa que tenían los santos, justamente, por ejemplo, menciono a Santo Domingo de Guzmán. Sus hermanos de comunidad decían: este hombre siempre está tranquilo, se lo ve contento, es serio, bueno, pero siempre uno se acerca y es amable y todo. Pero decían ellos que había días que lo encontraban triste, que estaba así como cabizbajo, como que menos quería hablar con los demás. Y alguien le preguntó que por qué. Y en la biografía de Santo Domingo de Guzmán dice que él solamente tenía tristeza por los pecados de los hermanos y por sus pecados propios, obviamente, pero le daba tristeza el pecado. Era lo único que le daba tristeza. Y allí podemos nosotros diferenciar. ¿Qué te da tristeza a ti? Te da tristeza que un hijo tuyo se vaya, pero déjalo ir, porque va a ser ya por fin su vida profesional o su vida religiosa. Alégrate más bien. Si te entristeces por eso, es una tristeza que te va a confundir. Inclusive va a hacer lo necesario para que ese hijo regrese. Ay, ya quisiera que venga. Y luego le quieres imponer un futuro el cual no es el que le va a hacer feliz a él. Entonces, ojo a esto. Hay tristezas y tristezas. La tristeza santa de la que tenemos que nosotros aprender a gustar es esa tristeza por el pecado. Lo único que nos debería llenar de tristeza el alma y llorar es el pecado. Del resto, bueno, así es la vida continúa, inclusive delante de la muerte. Delante de la muerte, como este niño jovencito, tenía 9, 10 años, y le dijo a su papá, el niño tenía ya cáncer, estaba a punto de morir, y le dijo al papá: papá, ¿qué harías tú si yo ya me muero? El papá se puso mal, un poco triste, y no quería responder, y le dijo: cállate. Estaban en silencio en el auto mientras llegaban al destino, y luego el papá lo mira al hijo y le dice: ¿y tú qué harías si es que yo me muero? Y el niño, en su proceso fuerte de maduración, porque estaba rápidamente ya afrontándose con la muerte, él solamente le dijo al papá: papi, si tú te mueres, te lloraría lo que te debo llorar y luego continuaría mi vida. Así de sencillo. ¡Wow! Así debería ser. No decir: ay, se me va la vida, ya no puedo, que no se quede, no. Como si eso fuese el fracaso absoluto de la existencia. No. Es Dios el que nos da esperanza. Cuando tienes una tristeza auténtica, entonces es por el pecado, por la maldad, por la injusticia. Por eso sí. Y sobre todo por el pecado personal. Lloremos. Entristezcámonos. Pero si es por otra cosa, tomémoslo suave. Tomémoslo suave. Eso pasa, no pasa nada, ya se acaba. La gente nace, la gente muere. Unos vienen, otros se van, a veces tengo esto, a veces no lo tengo, listo, pasa, todo pasa. No dejemos que la tristeza embriague nuestra alma, solamente si es el pecado. Porque cuando es pecado y lloramos, entonces nuestro corazón se humilla y acepta luego: no tengo que volver a cometerlo, ¿no? ¿Cuál era el tercer elemento? El temor.
Hay temores y temores también. Hay temores negativos. El temor, más concretamente llamado el miedo, puede estar muy relacionado con nuestra vida, muy fuertemente presente. Y sin embargo, escuchen esto, el temor solamente se vuelve negativo para nosotros, solamente se vuelve negativo cuando volvemos a esta palabra importante. Nos quita la esperanza y la alegría. Porque todos nosotros tenemos miedos, pero están bien. Es algo que no podemos sacarlo de nosotros. Yo tengo miedo a las alturas. A mí me dan miedo, me da un vértigo impresionante. Me subo ahí arriba, donde está la parte del coro, me voy arriba al campanario y créanme, a mí me da miedo. Yo no quiero ni acercarme. Y cuando está alguien al lado mío, me hago el puerto. No me pasa nada. Yo me acerco y pongo un piecito más allá, pero igual me da miedo. Cuando tengo que tirarme, alguna vez tenía que tirarme de un árbol al agua, al río, lo hice, pero ustedes no saben con cuánto pánico. Pero ojo a esto, eso no es el problema. El problema no es tener miedo. El problema es que este miedo te quita la esperanza y la alegría. Si te quita eso, está mal. Si este miedo te quita la esperanza y te paraliza, y no te deja continuar con tu vida, está mal. Pero si en un momento quizás te paraliza, pero tú dices, voy a continuar, no voy a dejar vencer por él, entonces vas bien, ¿no? Entonces hay unos miedos que nos paralizan, que nos quitan la esperanza y que nos regresan a la tristeza. ¿Para qué vivir? Pero hay otros miedos. Por ejemplo, menciono ahora a San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. Decía él que le tenía miedo a alguien, y era el diablo. Decía que tengo miedo al diablo. Y cuando él viene a visitarme, tengo pánico, porque me visitaba y a veces le daba algunas bofetadas, algunos golpecitos, realmente le daba palizas y tenía miedo. Pero luego cuando él ya pasó el tiempo, decía, al principio tenía miedo, ahora ya no. Antes le temía, temblaba cuando sabía que iba a venir, pero ahora no. ¿Y saben hasta dónde llegó el santo cura de Ars? Llegó hasta el punto de decirle a un demonio en la oscuridad de una noche, mientras leía como una vela, llegó a decirle, tenme la vela mientras yo leo. Y el demonio tuvo que pasar la noche teniéndole la vela y él leyendo el libro. La autoridad que luego tenía sobre sus miedos, la autoridad que luego tenía sobre el demonio, porque aprendió a vencerlo, o por lo menos a convivir sin que le quite la esperanza, la alegría. Y el último, ¿cuál era? La envidia. Miren, regresemos al Evangelio. Primero, el hijo pródigo pensó que tenía una alegría verdadera y se fue por ahí, por el mundo, a derrochar el dinero, pero realmente era una alegría falsa que lo llevó a la miseria. Segundo, este hijo pródigo, cuando ya está en esta situación, ¿qué tiene? Tiene tristeza. Pero gracias a Dios fue una tristeza que le hizo levantarse. ¿De qué le dolió? De haber ofendido a su padre, de haber ofendido al cielo. Entonces, de alguna manera, este hijo pródigo consiguió la buena tristeza, la que le llevó a decir perdón. Segundo, también tenía miedo. ¿Y ahora qué hago? No tengo quien me proteja. Por lo menos los trabajadores de mi padre tienen una casa, tienen techo, tienen comida, tienen pan. Y yo aquí me muero de hambre, aquí entre chanchos, entre cerdos. Imagínate tú que estás en esa situación. Da miedo, ¿qué va a pasar mañana? Pero gracias a Dios, este también lo superó. El hijo pródigo, entonces el día de hoy vamos a hacerle quedar un poco bien, que tuvo una buena tristeza y tuvo un buen temor. Iré a la casa de mi padre y le diré, te he ofendido. Iré a la casa de mi padre porque no tengo un futuro cierto y tengo que regresar porque tengo miedo. ¿Qué va a pasar mañana? Mejor regreso donde mi papá. Y en medio de todo esto, el hijo llega donde su padre, el padre lo abraza, le dan muchas y besos, lo lleva a su casa, le hace una fiesta y aparece el tercer elemento. ¿Cuál era el tercer elemento? La envidia. ¿Quién lo personifica? El hermano mayor. Entra el hermano mayor aburrido. Entra el hermano mayor con cara de
esto huele mal, esto apesta. Entonces llega, ¿y qué es todo este alboroto? ¿Y por qué hacen fiesta? Por este hijo, este que fue y se gastó el dinero en mujeres, con prostitutas. ¿Qué tenía este hijo? Envidia. Cuando llega la envidia también a nosotros, nos quita la alegría. Es que si uno vive comparándose con los demás, o uno vive deseando lo que los otros tienen, nanay, eso te envenena, eso te cierra a disfrutar de lo que ya tienes, te cierra a alegrarte de las cosas que ya están en tu casa, de las personas que tienes ya a tu alrededor, de lo poco o mucho que sabes en tu inteligencia, en tu intelecto, de lo poco o mucho que has logrado en tu vida profesional, académica, espiritual. Cuando uno se comienza a comparar y a mirar lo que otros tienen, la envidia nos comienza a quitar y arrancar del corazón la alegría. Pobre hijo mayor. Y aquí y acá, ¿y por qué a este le das esto? ¿Por qué con mis amigos no me has dejado matar ni siquiera un cabrito? Y el papá le dice, que eres ciego, que no te das cuenta, que todo lo que está aquí es tuyo. Se fijaba en una pobre fiesta y él teniendo todo lo de su padre. ¿Hasta dónde nos lleva la envidia? Nos ciega, nos entorpece. Y por último, entonces, cerremos todo esto hablando de la auténtica alegría. Si tenemos esos elementos bien entendidos, entenderemos luego qué es la auténtica alegría. Entonces, ¿la auténtica alegría qué es o cuál es? La auténtica alegría es aquello, escuchen, que siempre nos engrandece, no que nos lleva a la miseria, como la falsa alegría. La auténtica alegría siempre nos hace ser mejores. ¿De qué te ríes? Por ejemplo, un caso así tan claro. ¿De qué te ríes? ¿Te ríes burlándote del otro cuando se cae y se da 2 volteretas por allí? ¿De eso te ríes? ¿Te ríes del mal del otro? ¿Te ríes de que por fin a tu enemigo le salió mal un negocio? ¿De qué te ríes? Si te ríes de eso, no te das cuenta que te están haciendo mal. No te das cuenta que comienzas a envilecerte. Te comienzas a hacer pequeño, como una rata que solamente disfruta ahí escondido en su cuevita, en su escondrijo. Entonces, cuando la alegría es auténtica, es de Dios, siempre nos enaltece. Qué bonito ver a una persona adulta reírse, disfrutar, gozarse, solamente de mirar a un niño que va corriendo ahí como puede, para un lado ya casi tumbándose, tambaleándose, a darle un abrazo a su hermano mayor. Eso no causa alegría, no nos saca una sonrisa. Eso es auténtica alegría. ¿Y qué más es alegría? Alegría espiritual. Cuando por ejemplo vemos que tu hermano ha salido de un pecado, cuando vemos que alguien por fin está sobresaliendo, que inclusive aquel que tú pensabas que era malo se está convirtiendo, o de ti mismo, ¿qué te alegra a ti? Lo que nos debe alegrar siempre será la gracia, la gracia. Por eso en el Santa María decimos, Haide María, Teotokos, que caritomen, o Kyrios metasú. ¿Qué significa esto? Alégrate María, porque el Señor está contigo. Alégrate María, Madre de Dios, porque el Señor está contigo. ¿Cuál es el motivo de la alegría de María? La gracia. La gracia. Eres la llena de gracia, alégrate. La auténtica alegría es entonces esta gracia que nos acompaña y que lo vemos en los demás y que tenemos que reconocerla también en nosotros. ¿Qué más es la alegría? La alegría es también aprender a ser tristes, a estar tristes, pero por el pecado. Cuando tú aprendes a entristecerte, pero solo por el pecado, la alegría no va a salir de tu corazón. ¿Qué más es la alegría? La alegría es aprender a tener miedos, pero saber controlarlos.
que no te roben la esperanza. Eso es alegría, eso es vivir alegre. Y por último, ¿qué es la alegría? No tener envidia de los demás, no estarse comparando, no estar deseando lo otro, sino más bien aprender a disfrutar de lo poquito que tengan, de lo mucho que tengan. Aprender a disfrutar. Ahí nuestro corazón rebosará realmente de alegría. Pidamos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, ella es la alegre por excelencia, que nos enseñe a disfrutar de esta alegría espiritual, humana, real, que nos ha venido del cielo por medio de Jesucristo nuestro Señor. Él es nuestra alegría. Él es la buena noticia por la que los ángeles dijeron: alégrense, les tengo una grande alegría, una grande noticia. Este es Jesucristo nuestro Señor. Amén.